Buenas noches. Esta es la presentación que vamos a ver hoy. Sin embargo, quería comentarles el caso de... Aquí tengo... ¿Qué pasa? Hay que duplicar los archivos en una plataforma y otra. Algunos, por ejemplo, como me comentaba Luis en un correo, que cuando trataba de abrir uno de los archivos, de repente le aparecía vinculado a la plataforma de la otra universidad. Tengo que verificar eso con tecnología de desvincular cada uno y que esté en la plataforma. Eso mañana va a quedar listo. Eh, Lo otro que les quería comentar es que ustedes pueden aprovechar en la parte de tablero de anuncios o pueden hacerlo también por el chat de aquí, como ustedes quieran. Por ejemplo, es el caso fíjense, Juan Camilo y Rodrigo colocaron como temas ahí enlace de WhatsApp para el grupo 12, para el grupo 11. Todas esas son herramientas que ustedes pueden utilizar en la plataforma, ¿no? Lo importante es que obviamente los otros, sus compañeros estén claros también que tienen que participar y no estén atentos a eso, ¿verdad? Entonces eso es importante. Por eso es que es el tema de la coevaluación. No sé si alguien tiene alguna pregunta o duda en términos generales. Mecánica de Profesor, sonido. una pregunta. Sí, En mi grupo, mi equipo es el número 13, si no me equivoco. Hay dos chicos con los cuales no nos hemos podido contactar. Y la verdad, ninguno del grupo sabe quiénes son. Se les dejó un chat en la plataforma. No lo puse en el foro, sino fue en el mismo chat porque solo faltarían dos personas. claro. Sí. ¿Y qué se haría en ese caso si no aparecen? Bueno, en ese caso ustedes hacen el trabajo de los que están en el grupo, ¿sí? Luego para el módulo 3 vamos a revisar eso y probablemente se reconfiguren los grupos, quizás se queden igual con los que quedan trabajando, porque de repente también eh, eh, he estado pensando que si cambiarlos o no, eso lo voy a decidir. Para la asignación 2 va a ser el mismo equipo. ¿Sabes por qué es muy complicado tratar de cambiar los equipos cada semana? Porque por este tema de tratar de vincularlos a todos y demás. Así que para la asignación 2 van a quedar el mismo grupo. Eso sí, en el trabajo no puede colocarla a los que no hayan participado. Eso es importante, porque si, eso sí es un problema. De repente la persona no está asistiendo o puede haber un error en la plataforma también, puede ser, que de repente la persona realmente no está. Entonces, si no aparece, no lo coloque y no hay problema. Ustedes pueden seguir entonces con la tarea eh, consignada en la plataforma, ¿sí? No sé si eso contesta su pregunta, más o menos. Sí, profesor, correcto. Ok, cómo no. ¿Hay alguna otra duda, chicos? ¿No? Bien. Buenas noches, profesor César Bueno, Fernández. Yo tampoco he podido contactar al compañero Juan Camilo. ajá. Lo que pasa es que Juan Camilo no es de mi grupo, de la Universidad Latina, sede Penonomé. Entonces el resto de mis compañeros son mis compañeros de la Latina Penonomé. Entonces no Ujú. he tenido cómo contactar a Juan Camilo para el tema del Pero video. fíjate, Juan Camilo se encuentra ahí. A ver, No no sé. está. No, estamos preguntando por él, no sé, no aparece. Bueno, yo sigo trabajando con el grupo que tengo. Si él no Claro, aparece, sí, pues sí, no sí. puedo hacer nada. Eh, sí, no, correcto, claro, claro, eso es así, digo, los que están trabajando están trabajando. En el caso de ustedes, a ver, déjame ver, Latina, un momentito, déjame verificar algo. Tablero de anuncios. Aquí, bueno, aquí hay un Juan Camilo, no sé si será, en tablero de anuncios aparece, dice Debe Juan ser él, Camilo, quizás, no sé. Juan Debe ser Camilo él, Hernández debe ser Castillo, él. grupo 11, ¿será? Sí, debe ser él, pero ¿Tú eres grupo 11? sí. Bueno, Pero él aquí hay un envió su caso. anuncio ahí cuando ya nosotros teníamos nuestro grupo hecho, porque es que nosotros somos compañeros regulares de clase. ¿Tú eres, qué número de grupo eres? ¿Qué número de grupo eres tú?
compañero. Aló, aló, ¿me escucha? Se le fue la señal, profe, al parecer. Ok, bueno. Aquí, bueno, aquí, él me escribe un nombre, aquí aparece Juan Camilo, que es el grupo 11. Tienen que tener cuidado con, bueno, ya ustedes saben, el número de grupo está asignado dentro de las asignaciones. Aparecen los grupos numerados ya creados por mí, así que ustedes tienen que básicamente seguir ese patrón, ¿sí? Bien, ¿alguna otra duda, pregunta? No, vamos a dar inicio. Profesor, yo no tengo grupo, no sé si usted me une o yo entro a uno donde ya conozca a alguien. Tú me escribiste al correo, no me mandaste mensaje de eso. No, hoy fue que entré, esta es mi primera clase, entonces como no había entrado. Bien, tienes que fijarte en los grupos que tengan 7 integrantes, porque puede ser máximo 8, ¿sí? Ok, Entonces te unes a alguno de ellos, queda muy poquito, verifica, para ver si no hay que buscar una solución. Es que me escribes al correo, por vale. favor, ¿ok? ¿Cómo Para no? verificar que solucionaste, ¿ok? Listo, profe. ¿Cómo no? Listo, bien. ¿Pueden ver la pantalla después de todo? Sí, profe, sí, Profe. sí se ve. Ok, bien. Ok, listo, vamos a la presentación de hoy, que es una presentación interesante. Tiene que ver con el tema de presión y más que todo presión estática. ¿Por qué le coloco ese apellido a la palabra presión estática? Porque cuando hablamos de presión estática estamos hablando de fluidos que no están en movimiento. Nosotros la primera sección del curso tiene que ver con fluidos en régimen estático, y ya en el caso de los últimos módulos, nosotros vamos a ver fluidos en regímenes dinámicos, o sea, que van a estar en movimiento, ¿sí? Por ejemplo, cuando una bomba pasan por tuberías y demás. Entonces, es diferente el análisis que se hace cuando el fluido está estáticamente, ¿verdad? Constituido. Hay 3 conceptos que dentro de la presión que hay que tratar de diferenciar. Y vamos a ver, aquí está. Y son estos 3 en el caso de la presión. Nosotros tenemos presión absoluta, tenemos presión manométrica y tenemos presión atmosférica. ¿Sí? Presión absoluta, presión manométrica y presión atmosférica. Yo voy saltando de un lado a otro. Vamos a ir de acá a acá. Bien, vamos a ver si tengo... Ok, tenemos presión absoluta, es igual a presión manométrica más presión atmosférica. En el caso de la presión colocamos una P minúscula. La P mayúscula se usa para denotar potencia, así que hay que tener cuidado siempre colocar minúscula. Primero, cuando hablamos de presión, básicamente nosotros nos estamos refiriendo a la fuerza por unidad de área. Si yo, por ejemplo, tengo vamos a imaginar esto. Imaginemos que yo tengo, bueno, aquí tengo 2 áreas diferentes, ¿verdad? Un área menor, un área 1 menor, un área 2 que es mayor. Y aquí vamos a decir que tengo una fuerza que vamos a denotar con la letra F, y acá la letra F. Las fuerzas son iguales. Y vamos a decir que se distribuyen en toda el área que ocupan, ¿sí? Si, por ejemplo, estoy usando la misma fuerza, pero esta área que yo tengo en este caso es mayor, la presión que yo voy a tener en esta área o en esta superficie, vamos a aclarar, va a ser menor
de aquí. Yo tengo que la presión en esta sección, vamos a llamar aquí P1, sería mayor que la presión que yo tengo en la sección 2. ¿Sí? Fíjense, yo tengo la misma fuerza, pero va a estar distribuida en una mayor área, pues la presión es menor. Es como si usted tuviese, imaginen que agarraran un cilindro, de un extremo le aplican una fuerza que se mantiene constante y ese cilindro impacta con una superficie. ¿Qué sucede si esa superficie es mayor o menor? Pues sería algo parecido a esto. Yo tengo que, en el caso de la menor superficie, yo tendría que la presión sería menor. Hay un principio, el principio de potencia hidráulica, que es bastante interesante. Yo creo que aparece en la presentación, pero voy a colocar acá como una especie de esquema. Que sucede lo siguiente: yo tengo un sistema el cual está sellado, y esto va a ser bien interesante. ¿Qué pasa con un sistema está sellado y abierto? Son dos casos diferentes. Yo tengo aquí un sistema sellado en el cual yo tengo aceite de alta potencia, ¿sí? Y esto es parte de lo que conocemos como el principio de potencia hidráulica. Si aquí yo aplico una fuerza, vamos a llamar F1, esto debe elevarse, ¿no? Y aquí se ejerce una fuerza 2. Si nosotros mantenemos esta ecuación que nos dice que vamos a colocar presión es igual a fuerza entre área, yo podría deducir de esta ecuación que la fuerza es igual a presión por área. ¿Qué pasa en este caso específico? Cuando yo tengo, y recuerden esto, cuando yo tengo un sistema sellado, la presión en cualquier punto de ese sistema va a ser la misma. O sea que la presión en cualquier punto de ese sistema va a ser igual. Si yo tuviera un dispositivo al cual nosotros llamamos manual de presiones, en cualquier punto de ese sistema, ¿no? Yo tendría, por ejemplo, pues un manómetro aquí, o podría tener un manómetro acá también, y esos manómetros me deben leer la misma presión. Si yo tengo un sistema, si yo tengo un sistema amplio, yo voy a colocar manómetros en diferentes puntos para ver si no tengo pérdidas en el sistema, porque eso también puede ser, que yo tenga en inglés le llaman leak, pero eso, fuga. Si yo tengo una fuga en el sistema, probablemente la presión entonces en un lado no es la misma que el otro. Por si este sistema está sellado, yo voy a tener que la presión es igual en todo el sistema. Ok, ¿qué pasa? Aquí yo aplico una fuerza, esto que está aquí va a ser podemos llamarlo área 1, esta sería área 2. Si nos fijamos, el área 2 es mayor que el área 1. Y aquí, por definición, podríamos decir que F1 va a ser igual a presión por área 1 y F2 será igual a presión por área 2, con la definición que tenemos aquí, la definición de fuerza, presión y área. Si observamos, la presión se mantiene igual. Aquí lo que va a cambiar es el área 1 y el área 2, o sea, las dimensiones de las áreas que yo tengo aquí. Si esto se cumple y el área 2 es mayor que el área 1, o visto desde este punto de vista así, que es lo mismo, ¿verdad? Área 2 mayor que área 1, entonces yo voy a tener también que la presión en el punto 2 va a ser mayor que la presión en el punto 1. Eso quiere decir que yo con una pequeña fuerza que ejerza en una parte del sistema, yo puedo mover grandes cargas o crear grandes esfuerzos en el sistema. Así como funciona, por ejemplo, el caso de las grúas hidráulicas. Entonces, esto es bien interesante. La clase pasada comentábamos de por ejemplo, los proyectos en que ustedes tenían un brazo hidráulico. Teníamos un brazo hidráulico que tenía como una especie de pesita para agarrar, que eso yo lo colocaba mucho en los proyectos de mecánica para ingenieros, sobre todo. Esto tenía en un extremo ustedes le colocaban jeringas, una serie de jeringas, por lo menos un juego de 3 jeringas, que iban colocadas acá para moverlo, ¿no? Y una de las cosas que creo que les había dicho es que yo puedo tener
un sistema que simplemente utiliza aire, o puede ser un sistema hidráulico que en este caso no es aceite, obviamente, porque es muy incómodo trabajarlo, pero sí agua. Y si yo tenía que mover grandes esfuerzos, utilizaba agua y no aire, con el cuidado que hay que tener de que no entraran burbujas de aire en el agua por el tema de la compresibilidad, que es una de las propiedades que habíamos discutido en la clase pasada, ¿no? Para que vean cómo todas las propiedades se van interrelacionando de alguna manera. Esto que está aquí, que aparece en la presentación, es el principio el principio de energía hidráulica para mover grandes cargas, ¿no? A través de la mecánica de fluido. Ok, retomando, ya vimos Disculpe, profe, una pregunta. Sí. Si estamos hablando que el principio de potencia hidráulica, las presiones son iguales en todo el sistema, ¿por qué me confundí ahí? ¿Por qué presión 1 menor que presión? El sistema tiene la presión abajo en sus notas. No. Esto es del ejemplito de arriba. Ok. Sí, aquí. O sea, con lo que comentábamos aquí. Estos eran casos diferentes. No es un sistema conectado. Es cuando tú tienes, por ejemplo, un área más pequeña, un área mayor, un área menor, pero aquí lo que sí tenemos es que la fuerza es la misma. En este primer ejemplo, la fuerza es la misma. En este caso, la presión es la misma. Las fuerzas son diferentes. Ajá. ¿Sí? Gracias, profe. ¿Cómo no? Ok. Chicos, entonces tenemos algo bien importante. Ya vimos la definición de presión, un ejemplo aquí de aplicabilidad, y es la diferencia que debemos tener cuando hablamos de presión absoluta, presión manométrica y presión atmosférica. Bien, cuando hablamos de presión atmosférica, nosotros nos estamos refiriendo a la presión del ambiente que nos rodea, ¿no? Por ejemplo, aquí en Panamá estamos a nivel del mar, estamos hablando de 14.2 PSI, que ahora voy a apuntar esos datos acá, y 101.3 kilopascales, creo, en el caso del sistema internacional. Esa es la presión, ¿verdad?, del aire que nos rodea. Bien, tenemos otra que es la presión manométrica. Fíjense, esto que coloqué aquí implican manómetros. Ya después vamos a estar más relacionados con las configuraciones o dibujos, ¿verdad? Que utilizamos en mecánica, sobre todo cuando veamos la ecuación de Bernoulli. Esto es un manómetro. La presión manométrica va a ser la presión, la diferencia de presión que yo mida en mi sistema. Y la presión manométrica no incluye la presión atmosférica. Imagínense lo siguiente, ustedes ahora mismo están en una presión atmosférica. Si usted agarra un manómetro, que es para medir la presión, y usted lo coloca al lado suyo, ese manómetro va a decir 0. La presión que va a medir ese manómetro es 0, porque está midiendo presión manométrica. ¿Sí? Ahora voy a hacer un esquema para explicar un poquito mejor eso. Y cuando hablamos de presión absoluta, hablamos de la suma de esas dos presiones, la presión manométrica y la presión atmosférica. Vamos a hacer nuestro salto cuántico a la presentación acá. Fíjense que es lo que comentaba aquí, lo que tenemos aquí. Presión manométrica más presión atmosférica. La presión absoluta no puede ser negativa. La presión absoluta no puede ser negativa, aparte de 0 en adelante. Y la presión manométrica sí puede ser negativa. Cuando se tiene una presión manométrica negativa, estamos hablando de una presión de vacío. Ahora yo le voy a dar Profesor, ¿eso aplica en los manómetros de succión? Sí. Y voy a darte un ejemplo rapidito. Gracias por la pregunta. Nada más para ir hilando ese punto. No sé por qué tengo esta presentación acá. Voy a cerrar esta de acá. No guardar. Ajá. A mí me pasó un caso muy curioso que se los comento y probablemente se lo repita nuevamente cuando damos el caso de las bombas. A nosotros
Perdón, profesor, no se le escucha. Se fue el audio. Profesor, se le silenció el micrófono. ¿Sí? Ahora sí, me escuchan, ¿verdad? Sí, antes se le apagó el micrófono. Sí, profesor. Sí, ayer me pasó lo mismo y no sé si es alguno de los botones de la pluma el bolígrafo óptico o voy a ver, voy a tener cuidado. Muchas gracias. Con la pregunta que hacía el compañero de si se aplicaba los manómetros de succión, pues sí. Y les voy a contar así una anécdota rápidamente que tiene que ver con esto, de la presión negativa. A mí, y esto como les decía antes, no sé si me están oyendo, que probablemente lo vuelvo a repetir cuando vamos en la parte de bombas. Esto fue un proyecto bastante interesante que me tocó realizar. La parte de diseño, solicitar los materiales y la en marcha de la estación de bombeo de 6 de abril, que está ahí al lado del tanque de Tinajita. Nosotros habíamos instalado, en ese caso, una bomba de turbina vertical, y después vamos a ver qué son eso de bomba de turbina vertical. Una tubería de 4 y de 6 pulgadas, ¿no? Acá hay esto tiene un tanque de succión, y esto la bomba está inserta en una especie de can o de lata larga, no sé le quieren decir. Y aquí está la bomba con varios impulsores y el agua se maneja hacia esta dirección, vamos a decir que va en esta dirección. ¿Qué sucede? Aquí se colocó un manómetro en la entrada y un manómetro en la salida. Esta se llama la tubería de succión. Y a la salida de la bomba le llamamos tubería de descarga. Y bueno, se pidieron los manómetros, se colocaron los manómetros. Este manómetro, no recuerdo, eso estaba en PCI, podrían ser como 90 PCI, no recuerdo bien, estoy probablemente inventando un poco, 90 PCI. Y aquí se colocó un manómetro de 0 a 100 PCI. ¿Qué sucede? Cuando se puso en marcha la estación de bombeo, todo funcionó bien, perfecto, excelente. Pero este manómetro que estaba aquí no marcaba. Y recuerdo que al mecánico de la cuadrilla, Calderón, le decía, oye, Calderón, qué raro que no marca. Y que no, ingeniero, debe ser que estaba dañado, vamos a pedir otro. Colocamos otro manómetro y lo mismo, no marcaba. Uno de los que más sabía en el departamento, pues le digo, oye, Federico, yo no sé qué pasa que no marca. En una expresión muy coloquial que tenemos ahí, me dice, no seas tú tienes que tener un manómetro de vacío que pueda medir presiones negativas. ¿Y qué sucede? En efecto, en esta sección de la bomba, ustedes van a tener presiones negativas. En ese caso colocamos un manómetro de succión. Y eso debido a que eso lo vamos a ver cuando damos la ecuación de Bernoulli, la ecuación de energía. La energía se mantiene igual en un punto y el otro. ¿Sí? La suma de las cargas de energía. Entonces tienen, por ejemplo, energía potencial, energía cinética que tiene que ver con la velocidad, energía del fluido que tiene que ver con la presión del fluido en ese punto, energía que se agrega, energía que se resta también en el sistema. Y en efecto, cuando se hacía el análisis, pues aquí, obviamente con la velocidad con la que tiene que pasar ese fluido aquí, tenemos una presión negativa. Entonces, hay que ver cada aplicación lo que sucede. Aquí, esta es una presión manométrica. Esta presión no toma en cuenta la presión atmosférica. En el caso de nosotros, el caso de ingeniería, cuando estamos hablando de una planta, por ejemplo, lo que nos interesa es la presión manométrica, la presión que mide en ese punto. ¿Sí? ¿Por qué? Y aquí va lo siguiente. Realmente, ¿por qué la presión manométrica y no la absoluta? Bueno, la respuesta es sencilla. Por ejemplo, aquí yo tengo una presión, vamos a poner punto 2, aquí una presión en el punto 1. ¿Qué pasa? Yo sé que la presión absoluta aquí, vamos a colocarla con un color diferente, ¿no?
para no enredarnos, yo sé que la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Y la presión absoluta acá, pues lo mismo, ¿verdad? La presión absoluta va a ser igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. ¿Qué sucede? La presión manométrica en este punto, vamos a ponerle 1 y punto 2, son diferentes, ¿no? Qué sé yo, por la altura, una serie de temas que vamos a ir viendo. Y al final, por ejemplo, si yo quiero comparar las presiones en un punto y otro, yo tendría que poner, pero la presión absoluta en el punto 1 sería la presión manométrica en el punto 1 más la presión atmosférica, y la presión absoluta en el punto 2 sería la presión manométrica en el punto 2 más la presión atmosférica. La presión atmosférica se va a mantener igual, la presión atmosférica va a ser la misma. Entonces, cuando yo voy a comparar, por ejemplo, tener la presión absoluta menos la presión... Es una constante en esta fórmula. Claro, sí, sí, exacto. Es básicamente una constante, porque ¿qué diferencia vas a tener, por ejemplo, de estar aquí a 10 metros arriba, 15 metros arriba? Ninguna. Entonces, en este caso, esta presión que está aquí no la vamos a tomar en cuenta, ¿no? Esa es la razón, porque muchas veces, algunas veces los estudiantes me preguntan, pero profesor, si la presión absoluta es la real, ¿por qué no se toma en cuenta? Es que lo que realmente nosotros, por ejemplo, usted va a verificar en una planta o va a hacer un análisis de varios días de un proceso, usted va a leer la presión que tiene en el manómetro, ¿sí? Entonces, resumiendo, la presión con la que vamos a trabajar nosotros en los problemas, si no dice nada, es la presión manométrica, la que miden estos aparatitos que nosotros vamos a... Ahora les voy a enseñar algunos ejemplos de cómo se ven, ¿no? Pues si alguien no tiene la oportunidad de observarlo. ¿Ok? Entonces, eso me interesaba comentarles para que quede claro. ¿Qué presión vamos a ir a trabajar? En los problemas, presión manométrica. Entonces, para estar claritos de eso. Y el compañero mencionaba presión de succión. La presión de succión es una presión negativa. Los manómetros pueden tener presiones negativas. Es como si usted estuviera succionando el sistema, ¿no? Como, ese es como el caso en el laboratorio. Nosotros hacemos un laboratorio justamente con el tema de presiones negativas. Y lo que hacemos manualmente es, tenemos una tubería y tenemos en ambos extremos jeringuillas. Y lo que hacemos es que para crear una succión, alamos de un lado para poder, por ejemplo, vaciar el líquido de un recipiente al otro. Se crea como un sistema de sifón que le llamamos en el laboratorio, un sistema de sifón. Y ahí hay una presión negativa en esa parte. Uno de los ejemplos que vamos a ver hoy tiene que ver con, no un sistema de sifón, pero se da una presión negativa. Ok. Una consulta. Sí. Y discúlpame. Claro, claro. Es que estoy un poco enredado porque la presión manométrica también se le conoce como presión relativa. No. La presión manométrica realmente es la presión que mides con los aparatos de medición, ¿sí? Como por ejemplo este que tienes aquí. Este con una carátula que tiene Sistema Internacional, Sistema Inglés, creo ahí. Esta sería el manómetro que va a medir la presión manométrica. ¿Sí? Aquí los datos que les tenía, que los voy a apuntar aquí por si acaso no recuerdo bien. Bueno, no me había equivocado. 101.3 kilopascales y 14.7 PSI, que creo que hay un problemita que vamos a utilizarlo. La presión a nivel del mar, o sea, en el caso de nosotros, ¿verdad? Aquí Panamá, tenemos 101.3 kilopascales y 14.7, estamos a nivel del mar. ¿Qué sucede, chicos, si nosotros, yo no sé si alguien ha tenido la oportunidad de viajar a un lugar donde hay una altura considerable en algún momento? ¿Qué sucede Sí. con
con la presión, Se ¿qué pasa? tapan los oídos. ¿Hay mayor Es presión? más alta. o presión? Más alta. Más alta, ¿están todos de acuerdo? ¿Tiene mayor presión? Sí. Sí, Sí, creo profe. que hay mayor presión. Ok, vamos a ver. Creo que aquí puedo dibujar, para no tener que saltar. Hay algunas personas, ¿me escuchan, verdad? No se apagó el micrófono. ¿Me escuchan? Sí se escucha. Sí Sí. se escucha. Sí, ¿Hay alguna- profe, sí lo escuchamos. Ok, por ejemplo, vamos a ver un tema, el caso de los deportistas. Por ejemplo, si uno va a otro país por el tema de una competencia, y vamos a decir Bolivia, el caso de La Paz, o puede ser algunas partes de Ecuador. Hablando de Quito, ahí tienen el Cotopaxi, por ejemplo. Escalar el Cotopaxi es tema serio, no cualquiera. En De hecho, caso sin ir muy lejos, el mismo Bogotá. sí, y hay lugares muy, muy lindos. Ojalá pudieran explorar. Sudamérica tiene lugares muy interesantes. También el caso del Cusco, también, en Perú. Uno de los temas, por ejemplo, con el caso de los atletas, si uno va a viajar a otro país, es recomendable, fíjense, se recomienda que el atleta esté por lo menos realmente 2 semanas antes de la competencia para poder aclimatarse. ¿Qué sucede? Que la presión a la que nosotros estamos acostumbrados toda nuestra vida a vivir acá abajo no es la misma que se tiene a esas grandes alturas. Por ejemplo, en mi caso, gracias a Dios, no he tenido nunca problemas con el tema de las alturas. Hace como, al inicio del 2019 estuve en el Himalaya, en la India, para el norte tienen el Himalaya, y recuerdo que en el hotel había una persona que ya tenía 3 días de estar, había tenido sangrado de nariz, vomitando y demás, porque la presión a la que estaba era menor. La presión acá arriba es menor que la presión que tenemos acá nosotros. Es al revés. ¿Por qué razón? Aquí estamos hablando la presión, aquí sí estamos hablando de presión atmosférica, ¿verdad? En el caso de la presión atmosférica va a estar relacionada al medio que nos rodea, que es básicamente aire con todos los componentes que tiene. ¿Qué sucede? Cuando nosotros vamos a una mayor altura, esas moléculas se van dispersando de alguna forma. ¿Sí? Es como si imagina como si tuviera un peso de todas esas moléculas por encima suyo, ¿verdad? Aquí esas moléculas van a estar más dispersas. Y realmente esa sensación que tiene el cuerpo de tratar de adaptarse es que sus pulmones... Es difícil respirar. Claro, los pulmones están... Bueno, imagínense, este es el dibujo de los pulmones. Ustedes me disculpan. Imagínense, estos son 2 pulmones. Ok. El caso de los pulmones no va a tener la misma cantidad de oxígeno, ¿verdad? Que regularmente llega. Entonces, usted puede sentir como una pequeña falta de oxígeno que involucra varias cosas, ¿no? Entre pues, vómito, mareo, pequeño sangrado en la nariz también, que puede ser más o menos común, precisamente por esa falta de oxígeno. Y eso es algo bien random. Puede haber alguien que tenga muy buenas condiciones físicas y resulta que le da el mal de altura. Y alguien que normal y no pasa páramo. Entonces es algo muy relativo. Así que hay que tener cuidado. Ahí la presión atmosférica en las partes más altas va a ser menor. Y eso, fíjense, es muy interesante cómo se comportan los gases y los fluidos, los líquidos. ¿Sí? Para ver, ok. Una consulta, profe. Sí. ¿Esa presión sería la misma que le pasa a los buzos cuando están haciendo una atmósfera, 2 atmósferas y eso? Bueno,
Ahora, a ver, yo lo tengo aquí. Ahora vamos a hablar de eso. Justamente, caso de los buzos. Ok, Ah, ok, gracias. sí. Que es interesante también. Ahí tengo una... También, Profesor, ¿y entonces cómo se hace en el caso de los aviones? O sea, yéndonos como al otro extremo. muy buena pregunta. ¿Cómo hacemos? ¿Qué pasa en los aviones? Es Tuviéramos... que yo he Cabina viajado y yo he presurizada. notado que las Tienen cabinas ventanas de tienen presurización. un huequito, y entonces no sé si eso tenga que ver con algo de la presión. O sea, A ver, yo pienso y asimilo que es algo para eso. Por eso pensé que era que había más presión arriba que abajo. ok, vamos a... ¿Alguien tiene alguna respuesta? ¿Qué pasa en los aviones? ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Se Cabina presuriza la cabina. presurizada. ¿Ah? Los aviones, Las los cabinas aviones están están presurizadas. presurizados, creo, ¿no? Las cabinas están presurizadas, eso es. Los aviones tienen, están presurizados de manera tal de que usted no tenga ningún tema, o sea, que la presión sea presión atmosférica al nivel del, no a nivel del mar, miento. Eso tiene una medida muy específica. Tiene una medida muy específica, pero en esos casos obviamente está presurizado. Usted no va a tener la presión allá arriba que es muy baja. Entonces, las cabinas están presurizadas, como dice el compañero. Absoluta manométrica más atmosférica. Aquí, en este caso, este ejemplo dice, nos pide expresar la presión de menos 12.6 psi como una presión absoluta. Cuando yo tengo esta G aquí, la pronunciación aquí en inglés yo creo que es gauge, que es para el caso manómetro en inglés. No estoy muy seguro. Gauge. ¿Sí? No estoy seguro. No estoy claro con esta pronunciación. Aquí me queda a mí de investigar. Aquí esta G denota de que es una presión manométrica. Y fíjense, negativa, o sea que tengo una presión negativa aquí. Si yo quiero colocar la presión absoluta, que no puede ser nunca negativa, ya dijimos que tiene que ir de 0 en adelante, sería la presión manométrica menos 12.6 psi, puedo prescindir de esa G, más la presión atmosférica, que si en este caso no nos dice, pues usamos la presión a nivel del mar, que es 14.7, ¿no? Así que aquí tendríamos 2.1 psi. Esa sería la presión absoluta expresada en funciones de la presión manométrica y la presión absoluta. Perdón, la presión atmosférica. ¿Ok? Bien, seguimos. Aunque aquí hay una trampa, porque aquí dice abajo dice lo que no quiero que se lea. No tiene gracia, ¿verdad? Ahora sí. Bien. Vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Quién está, digamos, sometido a mayor presión? ¿El que está haciendo snorkeling o el buzo? El buzo El buzo. está consumiendo oxígeno comprimido. Está consumiendo oxígeno comprimido. El agua tiene mayor presión sobre el buzo. El agua ejerce mayor presión sobre el buzo. Ok. ¿Por qué? Porque a más atmósferas los PCI están más comprimidos. Pero cuando estabas en la atmósfera es una medida de presión también. Pero Sí, ¿por qué se da mayor presión abajo? ¿Dónde está el buzo? Por la profundidad, Entre mayor profundidad, mayor atmósfera, mayor presión. Excelente, muy bien, excelente. Una de las características importantes que se da en el caso de los fluidos, fíjense, estamos hablando de fluidos, ya no estamos hablando del caso de la persona que se fue a cierta altura, ahora no estamos hablando de gases, sino de fluidos. Una de las características importantes para el caso del análisis de la presión de los fluidos va a ser la profundidad. Yo no sé por qué agarré ese color que no se ve.
Sí se ve, coronel. profe. Ya, ahora sí. Mejor así. Profundidad es una de las características importantes para poder analizar la presión en fluido estático. ¿Cuál sería la otra característica importante para la presión? La masa del agua. ¿Ah? Masa del agua. Agua, no. No, la masa no. ¿Ah? El peso del agua. ¿Qué dijo la compañera? Peso tampoco. La densidad del agua. Muy bien, excelente. La densidad del agua. O sea, en pocas palabras, la densidad del fluido, ¿no? La densidad del fluido. La densidad, o sabemos que la densidad está relacionada al peso específico, ¿sí? No es lo mismo, pero están relacionados a través de peso específico a la densidad por la gravedad, ¿no? Entonces, estas dos características son muy importantes. No es lo mismo, por ejemplo, agua destilada al caso de agua de mar, ¿sí? Las densidades son diferentes. Por ejemplo, el caso de por ejemplo, el caso del Mar Muerto, ¿sí? La cantidad de sales que existen en esa área provocan una densidad todavía diferente a otras masas de agua oceánica que ustedes podrían observar. Ok. Entonces, este señor que está aquí está expuesto a mayor profundidad debido a justamente estas dos características, está expuesto a mayor presión, perdón, debido a la característica de la profundidad en relación a esto, porque estamos hablando que ellos dos citan, estos dos señores están en el mismo medio, ¿verdad? O sea que la densidad podríamos decir que es la misma para ambos. Si es agua de mar, podríamos hablar de 10.10 aproximadamente kilonewton sobre metro cúbico, y en el caso, y eso aparece en la tabla de ustedes, en el caso del sistema inglés de 64 libras sobre pie cúbico, agua de mar. Aquí hay un pequeño dato curioso. Y fíjense, algunas cosas locas que yo he hecho en viajes, no sé, que de repente otra persona no haría. Tirarme en el río Ganges, no sé, eso lo he hecho. Pero algo que me daría miedo, antes de las alturas me da mucho miedo, pero algo que sí me da miedo, no sé si lo hago alguna vez, no creo, ¿para qué? Es meterme a bucear a grandes profundidades, algo que le tengo miedo de verdad, o sea, no es algo que me atrevería a hacer. Es que la descompresión es peligrosa. ¿Ah? La descompresión es demasiado peligrosa. Digo, pero ¿cuánta gente? Había un estudiante mío, les voy a contar esta historia, un estudiante mío de una empresa importante, él es buzo soldador, entonces ganan un platal. Y estábamos hablando de este tema y yo a ellos les había comentado una anécdota, un compañero un conocido que estaba aprendiendo buceo en el área de Colón, Portobelo. Sí, hay una de esas escuelas, hay como dos escuelas de buceo, estaba en una de ellas, y parece que no siguió el protocolo de descompresión de manera adecuada y subió a la superficie y normal, no había pasado nada. A los 10 minutos tuvo un pequeño infarto. El dolor es clásico en el brazo izquierdo y por suerte no pasó a mayores, pero esa, yo dije, chuleta, esa historia no. Y yo se la comenté a los estudiantes, pero me sale este compañero y me dice que, bueno, profesor, yo, también tengo una anécdota que quisiera compartir. Y que, bueno, claro, ¿cómo no? Allí en el trabajo, pues había un compañero que estaba buceando, pues haciendo el tema de soldadura, una tubería, y parece que, no hizo el protocolo de descompresión de manera adecuada. Y cuando subió, lo primero que vieron es que tenía un sangrado profundo en la nariz y todo lo demás. Le dio un paro cardíaco. Y yo dije, bueno, ¿y qué le pasó? Y se
se restableció, que no sé qué, que no, profesor, él quedó como un vegetal. Yo dije, chuleta. O sea, eso quedó, yo quedé como en shock y tuve como una semana, probablemente a alguno de ustedes ahora le va a pasar lo mismo a ustedes, disculpen. Tuve como una semana que no pude, eso me daba vueltas, ¿no? Entonces son algunas cosas interesantes que muchas veces los estudiantes traen a colación en ciertas materias. Porque eso nos hace recordar, y esto es bien importante, no se olviden de esto, lo importante que es el tema de salud y seguridad ocupacional también, junto a otros muchos temas también que uno debe tomar en cuenta en su vida como estudiante y profesional. El tema de salud y seguridad ocupacional es muy, muy, muy importante. Tratar, y sobre todo si usted va a tener un puesto de jefatura, cuando uno tiene un puesto de jefatura, pues con más razón hay que saber, tratar de que las reglas se cumplan y evitar crear un problema también para uno, ¿no? Y uno lo hace primero por el sentido humano, que no le pase un accidente a nadie, pero lo otro también es tratar ustedes de cuidarse, cuidar escribiendo los informes, las requisiciones que tengan que pedir, de manera tal de que nadie los pueda señalar de que ustedes no pidieron algún equipo requerido o que no se les dio la capacitación a los compañeros de manera adecuada para que no cometan un error. Así que son cosas, nada más que les comento que son bien importantes. ¿Qué sucede? ¿Por qué es eso del protocolo de descompresión? Y aquí lo dice en la parte que habla de datos curiosos. Cuando usted empieza a subir, se forman burbujas de los gases que usted tiene. ¿Y qué pasa si usted sube de manera rápida y sin utilizar protocolo de compresión, que hemos ya mencionado varias veces? Esas burbujas pueden quedar en alguno de sus tejidos, puede estar en una arteria, puede también en el cerebro crearle un infarto, puede crearle un infarto cerebral también, que se le llama, ¿no? Entonces, son cosas que hay que tener cuidado. Yo, si ustedes me dicen, prof, lo invitamos a bucear, pues yo me quedo afuera y yo veré desde allá, desde lejito, porque no me interesa. ¿Ok? Bien. Profe, una Sí. consulta. ¿La presión no entra dentro de esas características? Se oye bajito. Dime. La presión no entra dentro de la característica de la densidad del agua y la... No recuerdo cuál fue la otra que usted No, puso. es que no, realmente es que lo que estamos haciendo es esto. Nosotros estamos analizando es la presión. Estamos analizando justamente la presión. Ustedes habían dicho que este señor que estaba acá estaba sometido a una mayor presión, ¿verdad? Esta es la característica que estamos analizando. ¿Y a qué se debe o qué factores crean una mayor presión? Pues uno es la profundidad y el otro sería el fluido como tal, ya sea a través de la densidad o el peso específico. ¿Sí? La presión entonces en los líquidos va a depender de estos dos señores que están aquí. Profundidad y densidad o peso específico. ¿Ok? Bien, continuamos. Bueno, esto es lo que comentábamos, la profundidad, la importancia que tiene. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo. El caso de, bueno, esto lo vamos a ver en el caso de la flotabilidad. Por ejemplo, ¿cómo se llaman estos señores, estos bichitos? Submarino, ¿no? Submarinos. Yo tengo un problema de memoria. El caso de los submarinos. Con las estrategias de operación tiene estrategias. ¿Cómo se, por ejemplo, el caso del submarino, cómo el submarino puede, digamos, permanecer a una profundidad, elevarse o bajar? Tiene que ver con el agua de lastre que entra en las cámaras de ese submarino. Claro, hay que pensar en el diseño, en el peso de la estructura, entre otras cosas, pero lo que hace es que trata de tener cierta densidad de manera tal de que tenga la misma densidad del fluido en el que está, o una menor densidad o una mayor densidad, ¿no?
Por ejemplo, el caso del mar, la densidad no es igual en todos los estratos. ¿Sí? La densidad cambia también, tiene que ver con las corrientes oceánicas, el nivel de salinidad que tienen, ¿sí? Ok. Bien, esto lo puedo colocar en la otra página. Aquí no hay espacio. Aquí hay una fórmula que está en la página anterior, que es esta que está aquí, delta P igual a gamma por H. Vamos a colocarla acá. A ver. Bien, esta es una fórmula básica para nosotros trabajar los problemas de presión. Delta P, o sea, la diferencia de presión, va a ser igual a gamma por H, donde gamma es el peso específico. Altura, profundidad, ¿verdad? H. Vamos a ver. Aquí dice lo siguiente. Aquí vamos a ver también algo interesante aquí. Calcule el cambio de la presión del agua entre la superficie y un punto que está a una profundidad de 50 pies. Ok, calcule el cambio en la presión del agua de la superficie a una profundidad de 50 pies. Vamos a hacer aquí como una especie de esquemita. Aquí tenemos el agua. Aquí tenemos la superficie y tenemos aquí la profundidad 50 pies. ¿Sí? Yo sé que de aquí a aquí 50 pies. Vamos a llamar, ¿dónde hay mayor presión? Obviamente acá en el punto 2, acá vamos a llamar esto punto 1. Así que para que este delta P sea positivo, ese delta P debe ser igual a P2 menos P1, ¿no? Ok. Aquí no me está diciendo que es agua de mar, así que vamos a asumir que es agua. El peso específico del agua, esa no aparece en la tabla que está en la plataforma. Esto sí, esto lo comenté, está anotado en la presentación, también está. El gamma del agua, estamos aquí hablando, fíjense, el sistema inglés pies, es de 62.4 libras sobre pie cúbico. ¿Ok? Esto es importante tener esto en cuenta. ¿Cuánto sería la presión del punto 1? Les hago la pregunta yo. ¿Cuál sería la presión del punto 1? Profe, y disculpe, ¿y en sistema internacional cómo sería? Peso específico del agua. El sistema es 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. Ah, ok, gracias. La presión del punto 1, ¿cuál sería? ¿Cuál tenían la presión aquí? En la superficie. 14.3. 14.7. ¿Qué presión estamos nosotros trabajando aquí? Dijimos. ¿Qué presiones vamos a utilizar? Vamos a trabajar. Atmosférica, no, perdón. No. Sí. Manométrica. Manométrica. Muy bien. Manométrica. Bien. En el punto 1, ahí no dice manométrica, pero ya sabemos y asumimos que es manométrica. El punto 1, ¿cuál sería la presión?